Se ha estrenado el episodio número 489 de la serie Esaret. En este episodio el amor de Orun y Ira pasa por una gran prueba. Orun es condenado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió, y esto trastoca la vida de la pareja. Si bien Orun quiere que Ira comience una nueva vida, resulta curioso cómo responderá Ira a esta petición. La convicción de Orun y la búsqueda de justicia. El desarrollo más sorprendente en el centro de la historia del episodio es que Orun es sentenciado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. Esta decisión sacude profundamente no solo el mundo de Orun sino también el mundo de todos los personajes. El oscuro pasado de Orun y su pertenencia a una familia poderosa refuerzan la posibilidad de que exista una conspiración detrás de este castigo. El público es testigo de muchas señales de que Orun es inocente, sin embargo, la decisión del tribunal pone en duda la confianza en el funcionamiento del sistema. La reacción de Orun cuando es arrestado en realidad revela tanto la decepción del personaje como la ira que lleva dentro. Su postura tranquila pero decidida demuestra que su búsqueda de justicia no es solo una lucha personal, sino universal. Su entrada en prisión se presenta como una metáfora visual del castigo del inocente. Sus primeros momentos tras las rejas están llenos de soledad y desesperación. Pero al poco tiempo, esta soledad es sustituida por la resistencia y el deseo de luchar. Orun es un hombre que no se rinde. Su amor por su familia y especialmente por Ira se convierte en la fuerza principal que lo mantiene en pie. También se aborda con fuerza la influencia de los medios de comunicación y de la opinión pública sobre el caso de Orun. El hecho de que el incidente recibiera cobertura mediática provocó que el público desarrollara una actitud prejuiciosa hacia él. Las noticias en las redes sociales parecen haber influido también en el tribunal. Esto demuestra que la serie también trae críticas a través del tema del linchamiento social. El hecho de que Orun tenga que luchar no solo para encontrar al verdadero culpable sino también para combatir los prejuicios de la sociedad profundiza el drama del personaje en dos aspectos. Su búsqueda de justicia se hace evidente no solo a nivel individual, sino también en sus relaciones con los personajes que lo rodean. Su abogado, Ira, y algunos de sus amigos buscan la evidencia a su manera para demostrar la inocencia de Orun. Sin embargo, acceder a la evidencia no es fácil, una fuerza invisible está intentando ocultar los hechos. En este punto, la serie nos cuenta que la justicia se construye no solo en los tribunales sino también por intereses, manipulaciones mediáticas y equilibrios de poder. La transformación de Orun como personaje también se hace más evidente en este proceso. Orun, que tenía una personalidad más rígida y reservada en los primeros episodios, experimenta un despertar interior frente a esta injusticia. Ahora lucha no solo por su propia salvación, sino también para exponer lo que el sistema puede hacerle a personas inocentes. Esto lo convierte en una figura simbólica de lucha y no en una víctima común. La búsqueda de justicia de Orun constituye la columna vertebral de la serie, tanto dramática como filosóficamente. La carga emocional de ser castigado injustamente aumenta la profundidad psicológica del personaje. Durante su proceso de condena, también se enfrenta a los errores que cometió en el pasado. Este enfrentamiento lo transforma en un personaje más maduro, más consciente y más real. Así que este episodio de la serie no es un castigo, también es la historia del renacimiento de un personaje. Desde la perspectiva del público, la lucha de Orun desencadena un sentimiento de empatía y justicia. La injusticia vivida por el personaje plantea situaciones similares en la vida real. Esto demuestra que la serie pretende crear conciencia social más allá de su impacto emocional. La lealtad de Ira y su lucha interna. En el primer episodio, la sentencia de cadena perpetua de Orun crea un punto de inflexión impactante no solo en su vida, sino también en la de Ira. Ira, como siempre, cree de todo corazón que Orun es inocente. Pero esta vez el desafío al que se enfrenta no es una crisis común y corriente. Orun ahora ha sido declarado culpable por la sociedad y enviado tras las rejas. Esto deja a Ira en medio de una enorme prueba de lealtad. En la primera etapa, las reacciones emocionales de Ira están en primer plano. El shock que experimenta Orun al ser arrestado se refleja en lágrimas y desesperación. Pero estos sentimientos pronto dan paso a la resistencia interna y la determinación. Ira elige luchar en lugar de colapsar. Esto demuestra una vez más cuán fuertes son los cimientos de su carácter. Para él el amor no es una emoción para compartir solo en los días buenos, el amor verdadero es estar a tu lado sin abandonarte incluso en los momentos más oscuros.
Pero esta lealtad no es una elección fácil. Las sugerencias de Orun de dejarlo solo dividieron el corazón de Ira en dos. Orun quiere liberarla porque la ama y permitirle comenzar una nueva vida. Pero para Ira, esto no es un escape, es una traición. Desde la perspectiva de Ira, dejar al hombre que ama castigado injustamente significa abandonar no solo a él, sino también su propia conciencia. El conflicto interno que este dilema crea en Ira se maneja de manera muy impresionante a lo largo del episodio. Por un lado, la pesada carga de liberar al hombre que ama, y por otro, el deseo de luchar para revelar su inocencia. Mientras Ira oscila entre estos dos polos, en realidad se redescubre a sí misma. Él ya no es solo un amante, ella también es una mujer que lucha por la justicia, una persona fuerte y decidida. Las escenas donde Ira está sola reflejan en profundidad el mundo interior del personaje. Las escenas en las que permanece sentado tranquilamente en los rincones transmiten al público las tormentas que azotan su mente. En este punto también cobra protagonismo la interpretación. La determinación en los ojos de Ira y la tristeza que a veces no puede reprimir se expresan no solo a través de los diálogos sino también a través de las miradas y el lenguaje corporal. El público se siente triste, esperanzado y decepcionado junto con él. Los conflictos de Ira con la familia de Orun también atraen la atención en este episodio. Aunque algunos miembros de la familia creen en la inocencia de Orun, para algunos, Ira todavía es un extraño. Aunque Ira se siente sola en estos conflictos, nunca compromete su fe y su amor. Esta soledad hace que sus decisiones sean aún más valiosas. Las presiones y sospechas del exterior fortalecen su lealtad hacia Orun en lugar de romperla. La lealtad no se trata como un concepto puramente romántico en la serie, está determinado por hasta dónde puede llegar una persona y cuánto sacrificio puede hacer por sus seres queridos. Ira es la encarnación de esta lealtad. Estar al lado de Orun demuestra no solo que está enamorado, también demuestra que él ve su destino como propio. La lucha interior de Ira también contiene un mensaje universal sobre cómo debe comportarse un individuo frente a las grandes injusticias que encuentra en la vida. A veces es más fácil irse, quedarse requiere más coraje. Al elegir quedarse y luchar, Ira se convierte no solo en un amante sino en un héroe. En conclusión, el viaje de Ira en este episodio retrata de manera impresionante el crecimiento interior del personaje y cómo uno puede sobrevivir en tiempos difíciles. Su lealtad no es una devoción ordinaria, es una creencia, una postura, una integridad de carácter. La presión social y el papel de los medios de comunicación. El episodio 489 de la serie de televisión, Esaret, aborda de manera sorprendente no solo los dramas individuales sino también el impacto de las percepciones sociales en los individuos. En este punto, uno de los niveles más llamativos del episodio es el papel de la sociedad y los medios de comunicación en el proceso legal por el que pasó Orun. El arresto de Orun afecta no solo a su familia y a Ira, sino también al público en general. En este contexto, en lugar de ser un factor que determina la dirección de la justicia, los medios de comunicación suelen ser retratados como una fuerza que moldea la percepción e incluso anula los hechos. En la serie, los medios difundieron por primera vez la noticia con el titular, Orun Demiran arrestado bajo sospecha de asesinato inmediatamente después del incidente, lo que cambia inmediatamente la imagen pública del personaje. Orun, que hasta entonces era considerado un respetado hombre de negocios, un poderoso miembro de la familia y una figura caritativa, ahora es etiquetado como sospechoso, incluso como asesino por los medios. Este enfoque unilateral de difusión se convierte en el catalizador de la cultura del linchamiento que ha surgido en la sociedad. La reacción del público está determinada por las noticias que aparecen en los medios. El hecho de que Orun sea declarado culpable antes incluso de tener un juicio en entrevistas callejeras, comentarios en las redes sociales y programas de noticias es una de las áreas en las que la crítica social de la serie es más aguda. Con estas escenas, la serie también enfatiza indirectamente la cuestión de la alfabetización mediática. Hace que el público se pregunte ¿qué es la verdad? ¿La contada o la no contada? A lo largo del episodio, la lucha de Ira con las noticias falsas en los medios muestra a la audiencia cómo las manipulaciones de los medios pueden destruir a las personas. Mientras defiende a Orun en las redes sociales, Ira se convierte en blanco de insultos y calumnias. Estas escenas transmiten un mensaje muy poderoso sobre cómo la presión pública y la cultura del linchamiento social dañan la vida de las personas, especialmente en la era digital.
Por otro lado, la estrategia seguida por los abogados de Orun para lidiar con los medios de comunicación demuestra la tensión entre la ley y los medios de comunicación. Mientras que el equipo de defensa, que quiere revelar la verdad, tiene dificultades para reunir pruebas, la parte contraria intenta girar la percepción a su favor con el apoyo de los medios de comunicación. Aquí la serie no se limita a contar la historia de un caso, también revela cómo funciona la gestión de la percepción, y cómo se puede nublar la justicia. La presión social no es solo una amenaza del entorno externo, también muestra su influencia dentro de la familia de Orun. Mientras los miembros de la familia discuten qué pensará la sociedad y cómo proteger su reputación, algunos de ellos comienzan a distanciarse de Orun. Esta situación hace que los personajes se vean divididos entre sus creencias individuales y la presión que enfrentan por parte de la sociedad. La madre de Orun, en particular, comienza a cuestionar su creencia en la inocencia de su hijo en un esfuerzo por proteger el nombre de su familia. Esto revela dramáticamente cuán fuerte es la presión de los medios de comunicación y de la sociedad sobre los individuos. La serie también ofrece una visión crítica de la naturaleza fácilmente manipulable del público. Los comentarios hechos antes de que los hechos sean claros, las opiniones formadas a partir de rumores y la cultura de los linchamientos en las redes sociales son tratados como fuerzas externas al sistema de justicia pero que lo moldean. En este apartado se critica duramente la tendencia de la sociedad a escuchar a los poderosos, no a la derecha. Finalmente, la desesperación y la soledad que experimentan las personas que no pueden hacer oír su voz en los medios de comunicación quedan simbolizadas en las escenas que tienen lugar en la celda de Orun. Esa celda oscura no es solo una prisión física, es también una metáfora de los prejuicios en los que lo encierra la sociedad. Finalmente, el capítulo La presión social y el papel de los medios de comunicación destaca que las demandas individuales de justicia deben resolverse no solo en los tribunales sino también en el juicio de la opinión pública. El proceso que atraviesa Orun se presenta al público no solo como una tragedia de un personaje, se presenta como una prueba de la sociedad, de los medios de comunicación y del individuo frente a la justicia. Esta narrativa en capas muestra que la serie ha adquirido no solo una dimensión dramática sino también sociológica.